Este es el Mar de China Meridional, que actualmente se encuentra en medio de una intensa tensión geopolítica, y la razón de esto es que China está intentando tomar el control de toda esta área. El Mar del Sur de China abarca 3.5 millones de kilómetros cuadrados de área, desde Singapur hasta el estrecho de Taiwán, por lo que países como Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán, Corea del Sur y Japón están muy preocupados por la reclamación de China sobre esta área. El 80% del comercio marítimo en todo el Océano Pacífico pasa por este Mar de China Meridional, y China está estableciendo agresivamente sus bases militares en esta área. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos también ha respondido a las acciones de China colocando estratégicamente sus bases militares alrededor de China, lo que ha llevado a una mayor tensión geopolítica en la región. Muchos analistas afirman que el Mar del Sur de China podría ser el área que desencadene la Tercera Guerra Mundial. En el video de hoy de La Verdad entenderemos por qué el Mar de China Meridional es tan importante para el mundo. De manera similar, también intentaremos entender desde la perspectiva de China por qué quiere controlar toda esta área, y finalmente veremos cuál podría ser el resultado de todo esto. Así que vamos a sumergirnos en el mar más disputado del mundo, conocido como el Mar de China Meridional. El 30% del comercio marítimo mundial pasa por el Mar del Sur de China. Cada año, 11.000 millones de barriles de petróleo y 5.4 trillones de metros cúbicos de gas natural pasan por este mar para llegar a los países del sudeste asiático. El Mar de China Meridional conecta el Océano Pacífico con el Océano Índico, convirtiéndolo en una ruta comercial muy importante. Quien lo controle tendrá el control sobre el 30% del comercio mundial. A día de hoy, 5 países reclaman diferentes áreas del Mar del Sur de China, y sus reclamaciones se basan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que desde la costa de cada país hasta 322 kilómetros en el mar es su zona económica exclusiva, o ZEE. Esto significa que un país tiene todos los derechos sobre los recursos naturales encontrados en esta zona y también sobre el comercio que pasa por ella. Por ejemplo, si se descubre petróleo dentro de los 322 kilómetros de la costa de Vietnam, Vietnam tendrá plena autoridad sobre él. De manera similar, cualquier parte del mar que no forme parte de la ZEE se considerará dominio de aguas internacionales, lo que significa que, según la Ley Marítima de las Naciones Unidas, cada país tendrá derecho sobre ella. Ahora, todos los países ubicados aquí reclaman sus respectivas áreas de acuerdo con esta ley de ZEE, excepto China. Según China, tiene un reclamo histórico sobre todo el Mar del Sur de China. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón fue derrotado, China aprovechó la situación y trazó la línea de los 9 guiones, declarando casi el 90% del Mar del Sur de China como su propia área. Antes de esto, el área estaba bajo el control de Japón. En 1973, cuando la ONU introdujo la ley que establecía la zona económica exclusiva de 322 kilómetros, ZEE, China se negó a aceptar esta ley e insistió en que sus derechos se extendían sobre todo el Mar de China Meridional marcado por esta línea punteada. De manera similar, justo en el centro del Mar del Sur de China se encuentran las Islas Spratly. Estas son islas estériles donde nadie reside, pero China, Vietnam, Filipinas y Malasia todas las reclaman. Estos países quieren reclamar estas islas porque quien las reclame automáticamente expandirá su zona económica exclusiva, y es por eso que China está construyendo bases militares en estas islas. Y aquí es donde entra Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no tiene reclamaciones ni interés en el Mar de China Meridional, pero debido a que es una superpotencia mundial y ve a China como una amenaza significativa, quiere detener su creciente presencia militar. Es por eso que está construyendo un cinturón de sus bases militares alrededor de China para disuadir su expansión militar. Este cinturón comienza desde la ciudad japonesa de Okinawa, donde América tiene 32 instalaciones militares, luego se extiende a las islas Miyako y Yonaguni de Japón, donde América también tiene múltiples bases. Entonces, en total, hay casi 30.000 tropas estadounidenses estacionadas en Japón. El siguiente punto es Taiwán, donde Estados Unidos tiene alrededor de 200 tropas, pero hace unos 66 años, en la década de 1950, había 20.000 tropas estadounidenses en Taiwán. E incluso Estados Unidos tenía armas nucleares instaladas aquí. Pero entonces, en la década de 1970, Estados Unidos retiró sus armas nucleares de Taiwán
Taiwán y también retiró sus tropas porque la distancia entre China y Taiwán es solo alrededor de 160 kilómetros. China estaba muy preocupada por la presencia estadounidense cerca de su costa y la situación se estaba volviendo tensa. Después de Taiwán, el siguiente punto es Filipinas, donde en la isla de Palawan hay una base aérea estadounidense donde están estacionados alrededor de 2.000 soldados estadounidenses. De manera similar, en la isla de Luzón de Filipinas hay una base aérea de Clark donde están estacionados alrededor de 1.000 soldados estadounidenses. Aquí en Sulu se han desplegado alrededor de 500 soldados estadounidenses y sistemas antiaéreos estadounidenses para interceptar barcos chinos. Y finalmente, en Vietnam en la base aérea de Da Nang hay alrededor de 500 tropas estadounidenses estacionadas. También hay un acuerdo entre los gobiernos estadounidense y vietnamita que permite a la Fuerza Aérea de Estados Unidos usar aeropuertos vietnamitas en caso de guerra. Y esta historia aún no ha terminado. Otro jugador importante en esta estrategia para asfixiar a China es Australia. Existe un acuerdo militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia conocido como AUKUS. Según este acuerdo, estos tres países están formando juntos una fuerza submarina para monitorear todo el Océano Pacífico. Estados Unidos y el Reino Unido ya han establecido una base en el puerto de Perth donde se están construyendo estos submarinos. Ahora, si observamos todo este escenario desde la perspectiva de China, la estrategia de Estados Unidos es muy agresiva. Todo el comercio marítimo de China se realiza a través de su costa oriental de 14.000 kilómetros de longitud y esta ruta comercial está rodeada de bases estadounidenses. El comercio de China pasa por tres estrechos para llegar al sur de Asia, el Medio Oriente, África y Europa. El primero es el Estrecho de Malaca, ubicado entre Singapur, Malasia e Indonesia. El segundo es el Estrecho de Sunda, entre las islas Java y Sumatra de Indonesia. Y el tercero es el Estrecho de Lombok, entre dos islas de Indonesia. Todos estos estrechos están controlados por aliados de Estados Unidos y a instancias de América pueden estrangular estas rutas, lo que podría llevar a un colapso potencial de la economía china en cuestión de semanas. Por eso, en los últimos años, China ha estado intentando controlar este mar de manera agresiva. Hoy en día, China tiene la segunda armada más grande del mundo. En 2022, el gasto militar de Estados Unidos fue de 877.000 millones de dólares, mientras que el gasto militar de China fue de 300.000 millones de dólares y hace solo unos años. En 1990, el gasto militar de China fue de solo 9.000 millones de dólares. A través de su armada, China tiene como objetivo proteger todas sus rutas comerciales de cualquier bloqueo. Su economía ya está creciendo rápidamente y si observamos el gráfico, es bastante claro cómo China pronto superará a Estados Unidos para convertirse en la economía más grande del mundo. Durante los últimos 80 años, Estados Unidos ha dominado el mundo, pero como siempre ha sido el caso en la historia humana, los imperios alcanzan su apogeo, luego declinan y otro imperio ocupa su lugar. Parece que ahora alguien más va a tomar el lugar de Estados Unidos, y parece que va a ser China. Estados Unidos hará todo lo posible para evitar que China se convierta en una superpotencia global, ya sea mediante el estrangulamiento de las rutas comerciales de China o ejerciendo presión a través de medios militares. Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance, pero por otro lado, China parece imparable. Después de formar una alianza con Rusia, China se ha vuelto geopolíticamente muy poderosa y la carrera por convertirse en la superpotencia mundial se ha vuelto aún más interesante. Pero esta carrera pronto llevará a nuestro mundo hacia una gran guerra. Durante los últimos meses, hemos estado mencionando el aumento de las tensiones geopolíticas globales en nuestros videos, y con cada momento que pasa, el mundo se acerca más a una gran guerra. Esperemos que prevalezca la cordura y que todos sean conscientes de las consecuencias de esta guerra potencial. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Si quieres ver más videos geopolíticos como este, por favor déjanos saber en la sección de comentarios abajo. Tus comentarios son una gran fuente de motivación y retroalimentación para nosotros. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.